Bien, continuamos en Código TDF, ahora sí con nuestros invitados para desarrollar el tema. Pudimos ver en este caso, que este caso, como digo, es un caso singular, dentro de muchos que hay. No vamos a analizar precisamente este caso, sino sacar a la luz la situación, que me parece que es lo que hay que mostrar para que otras mujeres sean valientes y no tengan miedo. Se arranca primero con el primer paso, que es cuando una mujer es golpeada, ¿qué debe hacer? Se acerca a la comisaría de Minoridad y Familia y ahí ¿qué pasa, Noelia? Ahí se encuentra con un oficial de servicio, con el personal que esté de guardia, es apartada del sector del público, se la lleva a una oficina donde se le consulta a ver cuál es su problemática y sobre todo se la escucha. Es muy importante en estos casos primero escuchar para ver que la mujer se pueda desahogar y poder entender. Cuando una persona llega a la comisaría generalmente llega nerviosa y cuenta partes. Entonces, para poder armar, como yo siempre les digo a las mujeres que les tomo denuncia, tengo que armar un cuentito, que se entienda, porque si yo tomo una denuncia y hay partes colgadas, no sirve, no le sirve a la justicia, no le sirve a la persona y mi trabajo está mal hecho. Entonces, es importante que se la escuche y una vez que se la escucha, poder armar cómo fue la problemática. Iniciamos generalmente con un pequeño antecedente de cómo está compuesta la familia, cuándo fue el primer incidente, después pasamos al concreto de qué es lo que viene a denunciar y también se le asesoran con respecto a las medidas que puede solicitar al juzgado, ¿sí? Lo que es la prohibición de acercamiento, una exclusión de hogar en el caso de que la persona sea conviviente. Cuando no es conviviente, generalmente la medida que da el juzgado es la prohibición de acercamiento, ya sea por un tiempo determinado o indefinidamente de acuerdo a cada caso. Ahora, y se la contiene esa persona porque llega en una situación delicada. Muchos casos, porque hicimos uno solo, pusimos al aire de muchos casos que hablamos, nos decían que a veces llegaban y que de repente había 8 o 10 personas, tenían que esperar y llegaban nerviosos, ansiosos, golpeados y que tenían que esperar, decían, espera. Y por ahí llega una situación delicada donde hay que apartarlo. ¿Cómo es ese trato en particular? Desde que se creó la comisaría de familia, esa situación ya no se ve. ¿Esto era con las preventoras? No, esto era cuando estaban las 3 comisarías, que son lo que hoy es la seguridad de la ciudad. Sí. Aparte de lo que es el tema de violencia de género, ven muchos otros delitos, entonces el que llega primero es al que se le atiende. Por eso se creó la comisaría de familia para poder abordar este tema con la pulcritud que necesita, ¿sí? Con el detalle, estar en el detalle, en esto de que es difícil para una persona ir y exponer ante un tercero un problema personal íntimo, ¿sí? Estamos hablando de mujeres que no es de ayer la violencia, es violencia de años e incluso puede llegar a venir desde la infancia, desde su padre, o que vio que su mamá era agredida, o vivió ya esa situación de violencia, o no, o está tan enamorada y tan sometida por el agresor que deja que esto pase, que no está bien. Se siente culpable, sí. Lo veíamos recién, que hice mal, ¿no? Alicia, pasa por ahí un poco, ¿no? ¿Cómo se le cree a una persona que llega y hace una denuncia, sobre todo cuando dice, me acaban de golpear o me vienen golpeando, no sé qué hice mal? Claro, lo que pasa es que siempre sienten que ellas son las culpables y que todos se lo merecen. O sea, está la pérdida de identidad que tienen estas mujeres. El fenómeno, cuando esta chica hablaba, me hacía acordar a muchas de las cosas que se escuchan en los casos de niñas en abuso sexual, ¿no? Donde ellas sienten que tienen la responsabilidad, y es muy irónico, ¿no? Porque el que tiene el poder, que es el abusador, y en este caso el golpeador, que también está haciendo un abuso, está cometiendo un abuso, le inyecta, le proyecta, hace que se convenza la víctima de que ella es la responsable. Entonces hay una inversión de responsabilidades, va manipulándola de tal manera, por eso no cualquier mujer puede llegar a ser víctima de violencia, ¿no? Pero la va manipulando de tal manera que entonces ella termina convencida de que es la responsable del castigo que tiene. Porque de alguna manera provocó esa agresión, siempre se justifica, porque la comida no estaba caliente, claro, porque le contesté mal, claro, porque no estaba de acuerdo con algo. Claro, porque además siempre están en tensión como para hacer las cosas bien, para que él no se enoje, ¿no?
y nunca van a estar bien, o sea, nunca va a llegar a complacerlo y siempre va a haber entonces un castigo. La pérdida de identidad es lo que marca a estas mujeres. Por eso no cualquier mujer puede llegar a ser víctima de violencia. Y es muy difícil trabajar con la víctima justamente para que comprenda que ese cambio de paradigma en el que está viviendo y sepa que, bueno, no es esa la normalidad de la situación. Es difícil porque hay como que reconstruir toda una identidad que fue perdida en el vínculo patológico que establecieron con este hombre. Ellos las han privado de la identidad, se lo fueron chupando, lo fueron sacando, lo fueron desvistiendo de identidad, le fueron desvistiendo de su autoestima, de su confianza. Estas mujeres no creen más en sí mismas. Por eso digamos que no es que haya, cuando muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es el perfil de la mujer golpeada, ¿no? El perfil de la víctima? No hay un perfil de una víctima. No cualquier mujer puede llegar a ser víctima. Sí, cualquier mujer se puede encontrar con un hombre que usa la violencia y a partir de ahí va a empezar a pasar a, digamos, a pertenecer a un perfil si se queda en esa relación. Claro. Porque otras mujeres que tienen una actitud diferente y que no han entrado en el vínculo provocado por el abusador, por el golpeador, lo que hacen es separarse a tiempo. Claro, no es mismo la mujer que recibe un golpe e inmediatamente reacciona, desvinculándose de esa relación tóxica, a aquella que continúa en el círculo del... Porque además estos procesos vienen lentos, o sea, en esta chica recién, este testimonio, ella se angustia cuando, eras vos la que le estaba haciendo el reportaje, ella se angustia cuando vos le preguntas, ella venía hablando bastante enterita, ¿no? Cuando vos decís qué sentía o qué pensaba, ella ahí se angustia y habla de algo que tiene que ver con la idealización que tenía con él. Y él le venía avisando que le iba a pegar. Sin embargo, cuando le pega, es ahí donde ella no lo puede creer. Porque viene sosteniendo la imagen de él como alguien que se ubica, obviamente, en ese lugar. Es el lugar del que lo sabe todo, lo puede todo. Él decide cuando se va de vacaciones, cuando vuelve. Decide que va a volver a la casa, aunque ella no quiera. El deseo de ella no está presente ahí, solamente está presente el deseo de él. Hasta tal punto, están convencidas de esto, que fíjense cuando ella dice, por ejemplo, él me decía que sin él yo iba a ser una pobre boliviana. O sea, sin él ella no es nada. Estos mecanismos suceden a lo largo de años. Entonces, cuando la gente dice, bueno, ¿pero por qué está? ¿Entonces le gusta que la golpeen? No, es que depende de ese hombre para seguir existiendo, aunque suene contradictorio, porque puede dejar de existir. Porque muchas veces se escucha esa frase, le gusta que... Claro, le gusta que la golpeen. En realidad perdió la identidad, y la única manera de tenerla, entre comillas, porque es una identidad enferma, es al lado de él. Del mismo modo, el hombre, para seguir sintiendo que es hombre, que tiene poder, y con eso tapar todo el sentimiento de impotencia que en realidad tiene, necesita de esta mujer, no de otra, de esta. Ahora, porque con esa él se siente superior. ¿Qué pasa con el tema de la denuncia? ¿Se toma la primera denuncia? Porque hablaba de que tengo que tener testigos. ¿Cómo tiene que llegar alguien para que se le crea y se le tome esa denuncia? La denuncia, la persona que va con intención de denunciar, denuncia. Sí, al primer instante, cuando ingresa, una vez que ya se la escuchó y que se le ponen al alcance todas las medidas con las que cuenta, toda la normativa existente para que pueda salir de la problemática, es la persona la que decide si va a denunciar o no. Nosotros no decidimos si... Yo no afirmo lo que estoy diciendo, porque yo soy un mero auxiliar de la justicia, o sea, si viene usted y me dice o me plantea X situación, yo no la voy a inventar, usted me la está diciendo y es usted el que va a afirmar. ¿Sí? O sea, la persona que va a denunciar, denuncia. Hay mujeres que no quieren denunciar. Si bien son víctimas de este flagelo, no quieren denunciar y lo dejan como una constancia, como dijo en el testimonio. Pero es una decisión de la persona, no del quien le está tomando el trámite. Y doctora, ¿cuál es la diferencia entre la exposición y la denuncia? La denuncia sigue después el trámite judicial. La obligación es pasarla al juez, como bien explicó Noelia, que le dan las herramientas como para que recurra al juzgado, haciendo la denuncia, va al juzgado, y el juez, en función de esa denuncia y de la viabilidad de los dichos, que por lo general lo primero que hace cuando la denuncia pasa a familia ante un tema complejo,
lo primero que hace el juez es la prohibición de acercamiento. Lo saca de la casa y le prohíbe el acercarse al lugar. Y si se hace una exposición, nada de eso sucede. No, porque no pasa a la justicia, No pasa a la queda justicia. como exposición. Queda como un O sea que antecedente, esos 2 nada más. años que Sí. deben haber sido dramáticos, tensos, densos. De hecho, la escuchábamos y realmente, sí, como comentábamos conmueve, sí. recién, parecía que estábamos revictimizando, ¿no es cierto? Porque sufríamos con ella. Bueno, durante esos 2 años, a lo mejor nunca, a partir de esa denuncia empezó a realizarse el trámite. Y durante esas exposiciones anteriores, bueno, allí quedó. como Y hay una exposición. realidad que planteaba no solo Griselda, sino también otras mujeres con las que hemos hablado, relacionado con medidas que se dictan desde la justicia, como ser la prohibición de acercamiento, una exclusión del hogar, pero que eso no impide que el agresor continúe. En este caso le cortaba el agua, le cortaba la luz. O sea que no se puede concluir, no es una medida, podríamos decir, efectiva para la víctima. ¿Qué pasa con esto? ¿Y cuál sería la medida efectiva entonces? Esa es la idea. Claro, ¿verdad? Esa porque es la hay un realidad. accionar de la justicia, eso es correcto, pero... El juez no puede ir a cuidar, a pararse en la casa, se podrá poner alguna consigna en algún caso que es excepcional, pero bueno, allí nos tenemos que mirar nosotros y decir, bueno, ¿qué hace la sociedad, ¿no? Para que este problema no exista en esta dimensión? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos hacer para también colaborar con este control? Y también detectamos distintos tipos de violencia, ¿no, Amanda? O sea, yo sabía de los acosos que hay, que no solamente la violencia física, sino que está la psicológica, pero esto de ir, cortar el agua, cerrar el gas, romper un vidrio... Lo primero que quiero decir es que cualquier mujer, todas las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia, como todos los seres humanos tenemos derecho a una vida sin violencia. Pero pareciera que está como naturalizado este ejercicio de la violencia del varón sobre la mujer. Entonces está muy bien que no analicemos un caso puntual, porque en realidad cuánto hay en estos 2 personas, hombre y mujer, de toda una construcción que ha hecho la humanidad, por lo menos las civilizaciones de este lado del mundo, en la naturalización, en esta distinción de los géneros, ¿no? Que es una construcción cultural donde pareciera que el varón, dotado, no sé, del poder de la diferencia de los sexos, está como legitimado socialmente el ejercicio del poder. Luego, ese ejercicio del poder se manifiesta de distintas formas, y en el relato de esta mujer, muy, muy doloroso, es que en ese raconto que ella hace es como que va describiendo un increyendo en las manifestaciones de violencia. Ella misma dice, bueno, muchos tipos de violencia. Ella misma dice la violencia verbal, la violencia psicológica, hasta que llega la violencia física, ¿no? Hasta, como explicaban aquí, en ese proceso en el tiempo, una destrucción de su identidad en términos de derecho. Ella dice, es necesario reaccionar y denunciar por nuestros hijos. Y yo le escuchaba y digo, no, por ella misma. Y en ese punto del derecho a una vida justa, digna, donde no se atente ni contra su integridad física, ni psíquica, ni social, ni contra su cuerpo, ni contra su economía, ni contra su proyecto de vida, cuánto tiene el Estado que hacer en relación a la protección del derecho a una vida sin violencia. Ahora, en el Para próximo eso bloque está el avance de las leyes. vamos de eso a estar podemos hablando hablar. de eso, de las leyes, de la justicia y de la contención, que es lo más importante, prevención y contención, ¿no? Nos vamos a ir a un corte. Está de más decirlo, ¿no? Que nosotros la idea no es victimizar a nadie. Lo hemos hecho cuando tratamos la trata, tuvimos testimonios de un caso real. Cuando hablamos de drogas, y en este caso, los mostramos, los sacamos a la luz porque nos parece que deben de salir a la luz para generar conciencia en la gente y sobre todo en las personas que están sufriendo o siendo víctimas de estos casos. Que vean que pueden salir, que pueden hablar y que van a encontrar contención, que ese es el camino y no esconderse. Es una línea muy finita, pero la transitamos, como siempre, con seriedad y cordura. Nos vamos a ir al corte, ya venimos. Usted está viendo Código TDF para toda la provincia.